Se impone, señores, pasar un balance del año en el último programa y para eso tenemos a la Coordinadora General de Participación Ciudadana, Lady Blanco. No podía ser más oportuna su participación y de mejor calidad. Gracias, Lady, por aceptar nuestra invitación. Gracias, Yanesi, por la invitación y así a los que nos escuchan. Felicitarte por este año, como dices tú, es importante también estos espacios que también hacen control social y que fortalecen la democracia. Además, que me encanta el título, que es Buenas noches, buena suerte. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Vamos a ver, para participación ciudadana, al finalizar ya este 2021, ¿cuáles son los temas? Ustedes han hecho un balance del año, los puntos neurálgicos, lo que hemos avanzado y los retos más apremiantes, lo más importante, quizás también una panorámica de lo que se espera para el 2022. Bueno, Participación Ciudadana entrega su balance como todos los años. Este balance lo hacemos hace más de 18 años, presentando a la población dominicana, bueno, dentro de las líneas de acción de la institución, cuáles han sido esos avances, retrocesos y, como bien dices tú, retos que tenemos para el próximo año. Este es un trabajo que no lo hace, y siempre lo he dicho, no lo hace solamente Lady o otro compañero, no, lo hace un conjunto de hombres y mujeres que forman parte de la institución y que trabajan en las diferentes comisiones de trabajo. Así la Comisión de Justicia entrega su reporte, la Comisión de Transparencia su reporte, la Comisión de Análisis Político su reporte, y todo eso se lleva al Consejo Nacional de Participación Ciudadana, y entonces ahí hacemos, como quien dice, el árbol, el muñeco, para presentarle a la población dominicana. Y en este balance, lo primero hemos dicho que es un balance positivo para la República Dominicana, primero porque el pueblo dominicano una vez más ha mostrado responsabilidad a la hora de irse a vacunar. Eso ha motivado también la reactivación de la economía, y hay que reconocer también el excelente trabajo que ha hecho el Estado Dominicano en temas de la salud y en el marco de la pandemia, que ha permitido también que, como dije anteriormente, podamos retornar a una normalidad que no es la que nosotros estábamos acostumbrados, pero sí a un manejo con nuestros seres queridos, una economía y eso. Y creo que, como todo el pueblo dominicano ha evidenciado, el 2021 es el inicio del fin de la impunidad. Nosotros lo hemos decretado como así porque hemos visto un ejercicio histórico del Ministerio Público para transparentar y darle ese carácter de justicia que el pueblo dominicano tiene ansias, tiene muchas ansias, más de 20 años de corrupción sin castigo, y por primera vez estamos viendo, bueno, como todos hemos visto, casos que se están llevando a la justicia, pero también creo que eso no ha devuelto las esperanzas. Ese serían los dos puntos centrales. Pero también hay que decir que la lucha contra la corrupción y la impunidad, no solamente hemos visto el ejercicio del Ministerio Público, también hemos visto otros órganos de control y fiscalización del Estado que son fundamentales para el uso eficiente de los recursos públicos y también para las transparencias, Como en el caso de ética gubernamental, la dirección de compra y contrataciones. Y incluso me gustaría ahí conocer la evaluación, el enfoque así rápido que ustedes puedan tener de esta primera etapa, los primeros trabajos de la nueva Cámara de Cuentas. Mira, nosotros hemos dicho que la Cámara de Cuentas comenzó a contar. Teníamos una Cámara de Cuentas que no contaba, que contaba cuentos, una Cámara de Cuentas que por años se alimentó de la cultura de la impunidad y de la permisibilidad. Y ahora, bueno, tenemos una Cámara de Cuentas que comenzó a hacer su función, que es fundamental, de fiscalizar. Una función que es fundamental para transparentar el Estado, es lo que hace la Cámara de Cuentas. Y entonces, lo primero hay que decir que eso ha fortalecido también la institución, porque fíjate que la Cámara de Cuentas fue una demanda de la ciudadanía. En estos procesos, no solamente con la Cámara de Cuentas, también con la Junta Central Electoral, también lo vimos con el Defensor del Pueblo. A pesar de que había una voluntad quizá del Ejecutivo, esa voluntad no estaba acompañada de su partido. Y la sociedad dominicana comenzó a presionar y a decir no, queremos una Cámara de Cuentas, ver cuáles son los perfiles. Mira, eso fue extraordinario, ver esa interacción del pueblo que ha madurado y que ha entendido en su justa dimensión la importancia de tener en esos órganos gente que realmente
estén revestidos de ética, de moralidad y de profesionalidad. Y eso es lo que ha representado esta Cámara de Cuentas, que, como tú bien has visto, y quizá el pueblo dominicano también lo ha visto, hemos tenido auditorías que nosotros no teníamos antes, como la Policía Nacional, que nunca había sido auditada. Y habían órganos, instituciones donde estaba el grosso del gasto público, como salud pública, el Ministerio de Obras Públicas, Educación, que señores, esas instituciones tenían más de 10 años que no habían sido auditadas, todavía no han sido auditadas. Me imagino que esas van a ser de las auditorías que tiene pendiente la Cámara de Cuentas, pero la Cámara de Cuentas ha presentado y ha fortalecido el expediente del Ministerio Público en los casos de Antipulpo y en otros casos. Hablando del caso de Antipulpo, cuando uno lee el expediente que ha presentado de 3.000 y pico de páginas el Ministerio Público, y en la medida que tú lees, descubre más lodo, más cosas vergonzosas. Pero el caso específico del expresidente Danilo Medina, que la Procuraduría General de la República lo menciona y dice incluso en una parte que el Poder Ejecutivo dio como órdenes, como que permitió que esto ocurriese. Desde el punto de vista de participación ciudadana, ¿existe la posibilidad, ustedes creen que por el enfoque que se le ha dado a la figura del expresidente, es inminente que pueda por lo menos ser llamado a un interrogatorio? No, Yanesi, nadie está por encima de la ley. Nadie está por encima de la ley. Eso no importa que sea este presidente actual como el presidente anterior. Y hay que decir que las menciones que ha hecho el Ministerio Público en la acusación Antipulpo, vamos a decir que no es de ahora. Lo que pasa es que ahora obviamente ya se está conociendo con más detalle la acusación, pero en la medida de cohesión ya se estaba conociendo y mencionando a la figura del presidente. Y cito, te digo, la red de corrupción encabezada por el imputado Juan Alexis Medina Sánchez, pero por acción u omisión de conductas que se investigan, es probable que la cabeza operativa de este entramado que funcionaba como un pulpo no se detuviera en el imputado Juan Alexis Medina. Yo te pregunto, y es una pregunta que quizás se hace el pueblo dominicano. Yo tengo familia, yo tengo una hermana, yo conozco la condición económica de mi hermana. No conozco su sueldo, así, pero yo puedo preguntar y buscarlo. Ahora bien, no es posible que, siendo tú la figura presidencial, siendo tú el presidente de la República Dominicana, la figura más, con mayor conocimiento de la realidad, información, usted no sepa que su familia hace ostentación de riqueza. Porque el que conocía a Alexis Medina, o el que sabía, se lo encontraba en la calle, sabía que había una ostentación de riqueza que no podía ser justificada, porque era demasiado burda. Entonces no es posible que usted no supiera que su familia, no solamente Alexis Medina, sino los demás miembros de su familia, quiero decir los hermanos que han sido algunos mencionados en este caso, que usted no supiera, usted no se preguntara, que usted no llamara a capítulo y que usted no dijera qué está pasando aquí, usted no se cuestionara eso. Y que usted cuando se le preguntara, porque se le preguntó, después que salió el reportaje, se le preguntó, y él le dijo al pueblo dominicano cuál corrupción. Entonces, esa corrupción que estamos viendo ahora, esa es la corrupción que estamos viendo ahora. La corrupción que se sentaba en un restaurante a gastar 245 mil pesos mensual, mientras los pobres se mueren de hambre, mientras los pobres tienen una tarjeta de solidaridad. Entonces ahí es que tenemos que entender los estragos de la corrupción y las cosas que el pueblo dominicano deja de percibir por la corrupción. Señores, que cuando tenemos un sistema de salud ineficiente, yo puedo pagar un sistema de salud, porque yo lo pago privado, yo voy a una clínica privada, pero ¿y el que no tiene a nadie? ¿Y el hijo de Machepa, que tiene un sistema de salud deficiente, pero que tiene un sistema de educación deficiente, tiene que mandar a sus hijos a un sistema de educación deficiente, mientras a un pueblo se le está robando? Entonces, esto yo creo que ha indignado al pueblo dominicano, y así nos ha indignado a nosotros que estamos en sociedad civil, porque uno sabía que había corrupción, pero creo que los niveles de corrupción y de putrefacción que hemos visto en este expediente, sobre todo en el Antipulpo, creo que va más allá de nuestra imaginación.
Volviendo un poco al caso del presidente Medina, para ti es como inminente que por lo menos se le llame a interrogatorio. Bueno, usted sabía de esto, no sabía de esto. Digo, vuelvo por lo que dice el Ministerio Público, que se permitía y que es posible que no fuera él, que había alguien por encima, que era un gerente operativo, porque así es como lo describen. Así es, mira, yo creo que sí, yo creo que quizás se llame, mira, igual como vimos el caso Antipulpo, igual como vimos el caso, perdón, Coral, que tenemos un Coral 5G, Ajá. que es una extensión del Coral, ya en el caso Antipulpo se ha presentado la acusación. Ya tú no puedes tener más imputados. Después que tú presentas la acusación, tú tienes 27 imputados. Ahora bien, sí puede haber una extensión de su tentáculo del Antipulpo. No sé si el Ministerio Público estará preparando otro expediente con aquellos funcionarios que fueron mencionados reiterativamente dentro del expediente. Ahí está el presidente Medina, ahí está el ministro de Obras Públicas pasado, que es El ex candidato. el ex candidato, exactamente, Gonzalo Castillo. Está también Donald Guerrero, están los dos hermanas que no están incluidas en este expediente, que puede ser que el Ministerio Público o los llame para ser interrogados, que entendemos que para esta investigación es necesario, sobre todo, que al presidente Danilo Medina se le llame, porque no es posible que quizás no supiera lo que estaba pasando. Si eso no ocurre, en el caso de que viendo uno, observando lo que se ha dicho y que los medios se han encargado de reseñar y que ya todo el pueblo tiene la información, ¿tú no piensas que si en el caso de que el expresidente Medina no sea llamado por lo menos a una investigación, quizás generaría desconfianza y falta de credibilidad en la lucha contra la corrupción? Mira, el Ministerio Público ha demostrado, de la mano con doña Miriam Germán, que siempre ha tenido un ejercicio apegado al derecho, hay que decirlo, de independencia y de mucha seriedad, que eso creo que es lo que necesitamos. En materia de persecución penal se necesita eso, la seriedad. Y entiendo que en el marco de esto, en algún momento, para seguir fortaleciendo ese expediente, se tiene que llamar a la figura del presidente Danilo Medina, quitándole la figura del expresidente Danilo Medina, porque él es un ciudadano y que nadie, vuelvo a decir, está por encima de la ley. Entonces él tiene que puede ser investigado. Eso no quiere decir que se le esté acusando, sino que para hacer las investigaciones adecuadas y propias se necesita que a todos, no solamente al presidente Medina, a todos los demás que han estado involucrados en este entramado, que se han mencionado reiteradamente, hay algunos que se han hecho mención más de 100 veces, usted tiene que llamarlo y hacer una investigación propia. Y yo creo que eso sí, eso vendrá, vamos a ver quizá el próximo año. Siguiendo un poco con el tema de los casos de corrupción, yo recuerdo que el año pasado en el informe que dio Transparencia Internacional relacionado al 2020, el país quedó en el mismo ranking, no avanzamos en materia de la valoración de los organismos internacionales, el principal organismo internacional que valora el índice de percepción de la corrupción. Para este año, cuando se presente el informe, ¿qué espera Participación Ciudadana? Nosotros esperamos que haya en estos momentos subir algunos puntajes y esos puntajes creo que, y nosotros lo hemos visto en el balance de participación, que hemos hablado de que se ha devuelto un poco la confianza en las instituciones, que es fundamental. En el tema de los índices de transparencia se toma en cuenta también la confianza que tiene la ciudadanía en esos órganos que están llamados a fiscalizar y controlar al Estado, como la Cámara de Cuentas, en este caso también el Ministerio Público, que ha hecho un trabajo extraordinario, la Contraloría General de la República, hasta la Dirección de Ética, la Dirección de Compras y Contrataciones. Creo que todas esas instituciones que han jugado un rol determinante en este año, quizá subamos el puntaje, yo creo que sí, que vamos a subir. Y además también, otro factor es la designación en órganos tan fundamentales también como el Defensor del Pueblo, de una persona independiente, por los méritos, que fue impuesto por la sociedad dominicana que demandó eso. Y si te vas también a la Junta Central Electoral, pues también eso es un tema de fortalecimiento. Los puntos que considera que fueron negativos para este 2021, ¿cuáles son esos? Mira, el ejercicio del Congreso Nacional. En el 2021 se confirmó la sospecha de que el Congreso Nacional ha resultado
una frustración para aquellos sectores que aspiramos a una mejoría de la democracia, a donde haya verdadera igualdad y defensa de los derechos de todos los ciudadanos. Lo hemos visto con la discusión de las tres causales, específicamente del Código Penal, porque obviamente ha salido a relucir el tema de las tres causales, que es un tema fundamental en la discusión del Código Penal, pero sin embargo en este año hemos visto discusiones que hasta nos parecen absurdas. El hecho de que tú permitas la violación porque de consentimiento entre las parejas, eso es violación. Entonces, tener que discutir eso en un Congreso, cuando es lógico que un acto no consentido es violación, no importa de dónde venga, entonces, bueno, ahí tú estás viendo la calidad de representante que tenemos. Pero también vimos el caso de Victoria Yep, que es senador oficialista, que violentando la ley de compras y contrataciones fue proveedor del Estado y no se quiso apegar al imperio de la ley. Pero te vas más aún y tú tienes tres diputados oficialistas que han sido encartados por temas de narcotráfico. En este caso Miguel Gutiérrez, Rita Amalia, no recuerdo el nombre, y Darío Félix y Félix. Estos funcionarios que han sido procesados por temas de narcotráfico no han sido suspendidos por su partido. O sea, el pueblo dominicano le sigue pagando y no han sido suspendidos. Entonces, aparte de eso, tenemos discusiones pendientes en el Congreso, como por ejemplo una ley de extinción de dominio, que no ha pasado porque obviamente no ha habido voluntad. Tú tienes la modificación de la ley de compras y contrataciones, que se necesita una ley que sea realmente con garras, que sea una ley verdaderamente sancionadora, y esa ley está reposando, ese proyecto está reposando de modificación, está reposando en el Congreso. Tú tienes una ley de trata de personas y tráfico, que es fundamental, sobre todo cuando tenemos una frontera al lado. Y entonces, bueno, también está ahí, pendiente a que ellos quieran asumirlo. Entonces, todo esto nos ha demostrado que realmente tenemos un Congreso que no representa esa voluntad de tener el pueblo dominicano, de ser un país, mejor país. Porque te fijas, también la discusión que tuvimos discusiones este año otra vez con las excepciones, con los barrilitos, y la manipulación de algunos senadores y diputados que se iban a quitar las exenciones y barrilitos si se le quitaba a otros también. Es una manipulación. Y el barrilito y las exenciones son inconstitucionales, son abusivas y además hacen un uso inadecuado y muy discrecional de ese dinero. Entonces, bueno, esa discusión que duramos 2 o 3 meses hablando de lo mismo, y al final volvemos a diciembre y no tenemos nada. Entonces, por eso hemos dicho que dentro del balance negativo ha sido también el ejercicio de el Ministerio, del Congreso Nacional. Lady, volviendo un poco a los casos de corrupción, hay algunas críticas con relación al tema de que aquí en el gobierno se denuncian casos de corrupción, pero que los funcionarios que son cuestionados, que la destitución misma es un reconocimiento de que algo no estuvo bien, pero que no son sometidos ni son investigados por el Ministerio Público, y eso ha empezado a generar críticas. ¿Qué piensa Participación Ciudadana de eso? Mira, nosotros hemos sido claros, nosotros sí, porque no podemos ser mezquinos, hemos visto la voluntad del presidente Luis Abinader de querer transparentar el Estado. Lo comenzó con la designación de 2 figuras tan importantes como las que tenemos ahora, Jenny Berenice y doña Miriam Germán. Ahora bien, ese ejercicio que tiene el presidente Luis Abinader parece ser que no está acompañado de muchos de sus funcionarios, de algunos de sus funcionarios, y también de su partido. Porque tenemos el caso de Kimberly, tenemos el caso de INAVI, que ahí estaba el señor Cecilio Rodríguez, tenemos el caso de Adán Peguero en Postdom, tenemos el caso de Víctor Miguel Polanco Severino, que fue viceministro de Control y Regulación de Armas, que fue destituido luego de ser acusado de venta ilegal de armas. Oye, algo tan grave. Tenemos diferentes casos, ahí mencionamos también el caso de Tony Peñaguaba, con la designación de más de 100 millones de pesos sin ningún tipo de discreción, con una discrecionalidad que no tiene comparación. Y el caso que dio a la destitución del ministro de Salud Pública, el señor Plutarco Arias.
Entonces, varios de estos casos, nosotros hemos dicho, si bien es cierto, el presidente sí, muy bien, ejerce su función, porque no puede hacer más nada que no sea, en una independencia de poderes, no puede hacer más nada que no sea suspender o destituir. Ahora, si esa suspensión o destitución es por temas de irregularidades en el ejercicio de sus funciones, Participación Ciudadana ha dicho que el PETCA tiene que hacer las investigaciones del igual como lo hace con funcionarios de la pasada gestión. Ahora bien, recuérdense que hay un tema de prescriptibilidad, hay temas del Ministerio Público que tiene que tener de casos anteriores, del gobierno anterior, que tiene que darle para allá, porque si no, muchos de esos casos pueden prescribir. Ahora, estos casos de esta actual administración también deben ser perseguidos, porque si no tuviéramos lo mismo que impunidad. Entonces no tendríamos una justicia independiente o un ministerio público independiente, que eso no es lo que ha demostrado este caso el Ministerio Público, porque comenzó también con el caso de la lotería, que sí fue de un funcionario actual del gobierno. Entonces, bueno, nosotros entendemos que en la medida en que los casos de corrupción vayan tomando su curso, pues estos nuevos casos de corrupción también van a ser perseguidos, porque doña Miriam Germán ha dicho hace unos meses atrás que había más de 500 casos de corrupción de la pasada gestión y más de 100 de esta. Y si eso fue hace como 6 meses, más de 100 de estas, deben haber más porque no estaban incluidos Impostón, INAVIE. Entonces, hay que... Lo nuevo en el Ministerio de la Juventud. Exacto, lo nuevo Ministerio de la Juventud. Entonces, tú tienes que tener en cuenta que tú tienes un Ministerio Público cargado, cargadísimo, con recursos limitados, con personal limitado, haciendo un trabajo que la sociedad espera, pero que en la medida en que no tenga recursos, y ahí lo ponemos como dentro de los retos, porque una cosa es el discurso y la designación de 2 figuras, pero si tú a esas 2 figuras no les das, o a esa institución, que es la Procuraduría General de la República, tú no le das los recursos, entonces tú estás coartando el ejercicio que tiene que tener el Ministerio Público. Porque la Procuraduría General de la República, recuerden que no solamente la persecución penal en representación del Estado, es que tiene la política criminal del Estado y también tiene el sistema penitenciario, y ahí se va el grosso del gasto de los recursos del Ministerio Público, o sea, de la Procuraduría. Entonces, bueno, el Ejecutivo tiene que estar claro que esa lucha contra la corrupción no puede ser solamente verbal o de una designación, tú tienes que acompañarla de recursos, porque si no, no estamos en nada. Ya. Y el decomiso de los bienes de que se acusa tanto dinero ganado de manera ilícita, según el Ministerio Público. ¿Cómo ustedes ven el avance de un grupo de abogados que designó el Poder Ejecutivo para el decomiso de bienes? Porque no estaban en nada si condenamos gente y le dejamos el dinero. No, mira, el Estado Dominicano se ha constituido un actor civil y ha demandado, este caso creo que a Alexi Medina, por 23 mil millones de pesos. Vamos a ver cómo procede eso ya en los tribunales. Ahora bien, por eso es que el pueblo dominicano tiene que exigir tenemos una ley, y bueno, hay unos decomisos de bienes, en el caso mismo ahora con Pagán, que está haciendo devolución de los robados, y se le está también incautando vehículos, propiedades. Sin embargo, para que haya una verdadera y efectiva devolución, donde le duele, porque el corrupto, donde le duele es en los bolsillos, es que por eso se necesita que la sociedad dominicana entienda la importancia de una ley de extinción de dominio, una ley que le permita al pueblo dominicano recuperar los robados, pero que esa recuperación de los robados también vaya a impactar a los órganos importantes del Estado, porque, bueno, cuando tú tienes una ley de extinción de dominio y usted extingue un bien en San Francisco de Macorís, por ejemplo, producto de corrupción, ese recurso debe quedarse a esa provincia, que esa provincia fue afectada por los temas de corrupción. Y además, acuérdense que la ley de extinción de dominio no solamente es en tema de corrupción, también es el tema de lavado y el tema de trata y el tema del narcotráfico, que afecta muy sensiblemente a las provincias de la República Dominicana. Y qué bueno que ojalá podamos nosotros hacer presión desde no solamente la sociedad civil, sino también ustedes como medio de comunicación, sobre la importancia de que tengamos una ley de extinción de dominio. Yo sé que el tema de la corrupción es el tema, en eso es que todo el mundo está, pero hay más. Participación Ciudadana también ha sido una institución militante
en el tema de fortalecer la democracia, de fortalecer nuestro sistema electoral. ¿Cómo ven ustedes el tema electoral? Ya estamos prácticamente a mitad, porque para las elecciones de febrero es a mitad que estamos del periodo. Y hay el reto de aprobar las modificaciones a las leyes electorales, tanto la ley 3318 como la 1519. Pero eso como que no tiene forma, ¿o sí? Mira, nosotros hemos dicho que los partidos políticos son pieza clave en el sistema de la democracia. Sin ellos, una democracia como la tenemos nosotros representativa, es imposible nosotros decir que estamos en un país democrático. Entonces, en la medida en que tú tienes partidos políticos sanos, pues tú tienes una democracia sana. Pero tú tienes un partido político debilitados. Cuando digo no solamente debilitado porque hay falta de confianza en los partidos políticos, sino también porque en sus estructuras se han convertido en mafias clientelares, que no hay ideología, que no hay un componente de ir a servir al pueblo, sino como un mecanismo de escalar socialmente. Entonces se ha desvirtuado la función de los partidos políticos. Y es una pena porque, como te dije al principio, son piezas clave y fundamentales en nuestro sistema democrático. Nosotros hemos dicho, y en el balance lo recabamos, que con respecto a las leyes electorales, la Junta Central Electoral ha presentado dos propuestas valiosísimas. Es un trabajo que yo invito a todo el pueblo y a todos los que le interesa también el tema ya catedrático de la democracia, que vea el trabajo que ha hecho la Junta Central Electoral, porque es un trabajo, así mismo como dije, catedrático. Ver cómo esas propuestas, las dos propuestas, se han hecho con bastante seriedad y también pensando en los diferentes actores, pensando también en el tema de género, que ha sido tan marginado dentro de la ley electoral y dentro de los partidos políticos. Entonces es importante eso, y nosotros hemos dicho que es un reto fundamental que, aunque la Junta Central Electoral ha advertido que hará cumplir bajo la advertencia de que va a disponer sanciones y esto sobre los periodos de campaña, nosotros hemos visto ya algunos, o casi todos, vamos a decir todos los partidos políticos que han iniciado campañas abiertas. Han dicho, bueno, que estamos en sitios cerrados, tenemos que fortalecer nuestra membresía. Sin embargo, se ha visto que hay una propaganda política que está fuera de campaña. Pero eso también lo vemos desde el punto de vista del gobierno central, porque tú tienes la figura del presidente de la República que está también, como no hay una ley de publicidad estatal que regule lo que se publicita, tú tienes ministerios que hacen publicaciones, que hacen publicidad personalizada sobre la persona, sobre el ministro, sobre el funcionario, no más bien sobre lo que hace ese ministerio o esa dependencia. Entonces ya comenzamos a ver por qué es importante que exijamos una ley de publicidad estatal para regular también la publicidad del Estado, porque también ahí hay campaña a destiempo y también competencia desigual. Por ejemplo, uno escucha en muchos comerciales de instituciones del Estado y ve que la figura central es el presidente de la República en esos comerciales. Aunque sea anunciando un logro, lo que sea, pero está el presidente Luis Abinader que está habilitado para reelegirse. Así es. ¿Eso cómo lo ve Participación Ciudadana? ¿Cuál es la opinión que ustedes tienen sobre eso? Bueno, por eso te dije al principio que era importante regular la publicidad estatal y qué se publicita, porque si nosotros comenzamos otra vez con el mismo personalismo ese presidencialismo que nos lleva siempre al populismo y a enfocarnos en la figura presidencial sin en sí entender que la función que debe tener tanto desde la presidencia como de su ministerio es educar, no hacer propaganda mediática. Y por eso, bueno, yo creo que reiteradamente este año he hablado, porque yo misma me he dado cuenta de que tú prendes la radio y tú, oye, estamos cambiando, no me acuerdo cuál es el otro lema, estamos en presidencia de la República, pero si te va a en las redes sociales también, si te va, entonces estamos en lo mismo. Entonces lo que tú te quejabas que hacía el gobierno anterior, lo estás haciendo tú. Entonces, si queremos realmente transparentar el Estado y si queremos hacer uso eficiente de los recursos públicos, vamos también a bajarle a los niveles de publicidad. Es importante, la publicidad estatal siempre lo va a hacer, porque hay que publicitar y hay que dar a conocer
las campañas educativas y ahora en tiempo de COVID, sobre todo también, campañas que son fundamentales para que la gente mantenga el distanciamiento, se vaya a vacunar y todo eso. Sin embargo, hay otras publicidades que son innecesarias. Entonces, además de lo que hablábamos, del tema de la necesidad de las reformas a las leyes electorales, este año el informe de Latinobarómetro habla de una mejora de la calidad de la democracia en el país y de un avance en la confianza de la ciudadanía en el sistema democrático, porque subió 6 puntos y había bajado 16 puntos en los últimos 8 años. ¿A qué ustedes atribuyen eso? Y mira, eso que subió 6 puntos, para lograr subir 6 puntos en el Latinobarómetro, no es fácil. Hay que tener material para presentar en el Latinobarómetro. Y creo que primero se debe a que hay una sociedad más madura, a una sociedad que ha entendido en su justa dimensión los estragos de la corrupción y las cosas que dejamos de percibir, y entonces ha demandado, ha ejercido control social, una responsabilidad que tenemos todos como ciudadanos, ejercer control social. Y yo creo que eso lo ha hecho, a pesar de que ahora es un activismo, vamos a suponer, a través de las redes sociales, a través de los medios interactivos, porque obviamente ya no hemos salido a marchar por el tema también de la pandemia. Pero eso también, esa democratización de la información ha permitido también que la gente se empodere y que la gente comience a ejercer control social. Entonces, ahí también, para devolverle la confianza al pueblo dominicano, es importante también que se materialice en algo. La primera materialización que le dio confianza al pueblo dominicano es la designación, y volvemos al caso del Ministerio Público. Ese es el primer indicio que te puedo decir que le he devuelto la confianza al pueblo dominicano. Además, también hay que decir que la figura del presidente de la República, el hecho de que él reiteradamente ha dicho que no va a permitir casos de corrupción ni ha suspendido de funciones a altos funcionarios, porque comenzamos con el ministro de Salud Pública, eso también creo que ha comenzado a poner el cimiento en la sociedad dominicana de que, bueno, hay algo que no es igual, hay algo que va mejorando y eso es positivo. Pero también la misma discusión del defensor del pueblo, lo digo porque recuerdo que eso no tenía en jaque a todo el mundo. ¿Y quién va a ser el defensor? ¿Y cómo es posible? Porque el PRM, recuérdense que tenía su candidato. Y creo que el Partido de la Liberación también tenía su candidato. Pero el que había sacado la mejor nota, el que representaba, el que tenía el mejor puntaje y el que tenía todo, era Pablo Ulloa. Y recuerdo que la misma población comenzó a salir en las redes, no puede ser. ¿Y cómo es posible? Teníamos que exigir la meritocracia. Y al designar al defensor del pueblo, independiente, eso devuelve las esperanzas. Y también en órganos fundamentales, como también Cámara de Cuentas, el trabajo de la Cámara de Cuentas, eso también ha devuelto las esperanzas al pueblo dominicano. Y todos esos, creo que factores han incidido para que comencemos a subir en los índices de confianza que representa al pueblo dominicano. Pero así como subimos, también podemos bajar. Y por eso es que la población dominicana no puede desmayar, no puede creerse que porque el Ejecutivo tenga la voluntad, no tengamos que hacer veeduría social y no tengamos que exigir. Hay que tener los ojos bien puestos y estar demandante siempre, porque en la medida en que tenemos una sociedad comprometida, vamos a tener un mejor país, porque al final somos nosotros. ¿Y por qué habría que creer en la lucha contra la corrupción ahora? Porque está un Ministerio Público independiente, pero, ¿verdad? Hay gente que lo importante no es cómo tú comienzas, sino cómo terminas. ¿Cómo creer en eso y que eso se va a mantener en el tiempo? Porque a veces hay ejemplos de países como Brasil, que es el caso más emblemático, que inició una lucha contra la corrupción, que puso de rodillas a medio mundo político y mundo empresarial, y ya vemos cómo esto no terminó bien. ¿Qué hay de diferente aquí? Que la población no tenga ese temor, que quizás sea un poco de populismo político, mediático. Mira, yo creo que el hecho de que
tuviéramos más de 20 años de corrupción sin castigo, que tú tienes casos de corrupción que no tienen, o sea, nosotros, yo por mi juventud quizás estaba todavía muy joven con los temas de corrupción, pero sí te puedo decir que el hecho de que tengamos cero impunidad, o sea, que se mire hacia el objetivo de cero impunidad, es el primer indicio. Porque tenemos que comenzar por algo. No podemos aspirar a tener un país más transparente si tú no tienes órganos como el Ministerio Público haciendo su trabajo, porque no tuviéramos realmente no tuviéramos realmente un país transparente. Ahora bien, fíjate que así como Brasil, tú tienes Colombia, tú tienes Perú, tú tienes países todavía con peores niveles de democracia o de también de hasta de recursos como El Salvador, Guatemala, que tuvieron presidentes presos, que hubo una verdadera persecución de la corrupción. ¿Y eso se tradujo en una mejoría de esos países? ¿En cuáles aspectos? Bueno, mira, es que siempre va a haber aspectos positivos en la lucha contra la corrupción, porque tú no puedes permitir la impunidad. Tú tienes que tener mecanismos de consecuencia, porque si no, entonces vamos a estar toditos chivos sin ley. O sea, tú vas a robarte el país y como no hay consecuencia, hay impunidad, porque puede afectar, que puede subir un gobierno dictatorial o un gobierno que no representa o de izquierda, porque el temor es que siempre suba alguien de izquierda. Entonces, bueno, te venden ese discurso con la finalidad de que no haya persecución de la corrupción. Entonces, lo importante es que se comience con algo. Siempre lo importante es que tengamos consecuencias en los temas de corrupción y que, bueno, la sociedad siga madurando y entendiendo en su justa dimensión que a pesar de la corrupción también tenemos que exigir otras cosas: democracia, mejor representación, de la calidad de nuestra representación, no solamente la figura presidencial, porque a veces nos fijamos solamente que votamos por un presidente X, sino que también la calidad de quienes llevamos al Senado, al Congreso. Lady, hace un momentito ya vamos a pasar a la parte final, entonces hablábamos de los retos del 2022. En materia de lucha contra la corrupción hablamos de la necesidad de un mayor presupuesto, pero las finanzas están limitadas con el tema de la pandemia, el impacto económico y que todavía no se ha podido recuperar del todo, aunque tuvimos un buen año 2021. Y en materia electoral hablamos de los retos, así a grosso modo, ¿cómo es que la perspectiva de participación ciudadana sobre este año 2022? Mira, es importante decir que el presidente Luis Abinader llamó a un consenso para diferentes reformas a través de un diálogo que nos parece fundamental, porque bueno, en la construcción de democracia y de una verdadera gobernanza se necesita que todos los actores formemos parte, tanto la sociedad civil como los diferentes partidos políticos. Y en el marco de esto creo que es importante que esas propuestas lleguen a materializarse, porque en estos momentos todavía ese diálogo está como aéreo, no tiene todavía un resultado, a pesar de que ya hay más de 6 meses en discusiones, y hay temas fundamentales en el CES, como la ley de partidos se está conociendo dentro de la reforma del sistema electoral. Nosotros ahí, aunque no estamos ahora formando parte de CES, sí vamos a estar como observadores y dando nuestras oportunas opiniones, pero hay otros temas que son fundamentales, como el código del trabajo, la salud, el tema de la seguridad social, y hay el tema de la reforma policial que llega en algún momento a materializarse. Ya vimos el trabajo loable que hizo un grupo de personas de manera voluntaria, ha presentado diferentes reglamentos que eran necesarios para que esa ley fuera verdaderamente operativa y lo demás. Ahora bien, lo que nos preocupa es que puedan materializarse todas esas reformas, que son más de 12 reformas. Otro tema es en que en el fin de la impunidad debe traducirse en sentencias, porque a pesar de que nosotros sabemos que el Ministerio Público está haciendo un trabajo extraordinario para sustentar expedientes sólidos, bueno, vamos a ver qué pasa ya en el Poder Judicial, ya en materia de justicia. Entonces, creo que ahí, cuando tengamos sentencias ejemplarizadoras, pues entonces el pueblo dominicano va a comenzar a sentir que esas ansias de justicia pues están siendo saciadas y que vamos por buen camino. Otro tema es la recuperación económica. Sabemos que nos ha golpeado fuerte el COVID y hay que reconocer el esfuerzo grandioso de los dominicanos en el extranjero, que con las remesas, señores, solamente en este año fueron más de 10.000 millones
de dólares que han contribuido a que tengamos realmente una economía, yo no soy economista, pero una economía sólida, en el marco estable, en el marco de la pandemia. Y hay que reconocer eso. Entonces, bueno, ojalá que la prosperidad cuando llegue, pues sea compartida, porque sabemos que siguen los niveles de pobreza y sobre todo también de desigualdad. Entonces, bueno, esos son retos que tenemos para el año que viene y para los demás años, entendemos. Y también en materia legislativa, como dije anteriormente, nos hace falta regulaciones como el tema de la ley de publicidad estatal, la ley de compras y contrataciones, la modificación de la ley de compras y contrataciones. Y tal vez 2022 les trae el Código Penal con la tricausal. Ojalá. ¿Tú tienes esperanza de eso? Bueno, la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Yo el presidente la prometió para este año. Mira, el presidente no ha sido coherente ahí, porque él en su promesa de campaña dijo que él apoyaba las 3 causales. Y eso fue lo que se vendió. Y también vendió el partido, su partido que le acompaña ahora. Y realmente hemos visto que es todo lo contrario. Hemos visto un parco defensa de esos derechos de las mujeres. Entonces creo que bueno, eso es uno de los retos que tenemos nosotros las mujeres también, porque es un tema que nos afecta a todos, pero también nos afecta más a nosotros las mujeres. Seguimos siendo marginadas y vulneradas. Y te fijas también en el tren gubernamental, la gran mayoría, todas, excepción 2, son hombres en funciones públicas. La mayoría son hombres, y donde las mujeres seguimos siendo invisibilizadas y donde hay menores niveles de presupuesto, como el caso de cultura y el caso del Ministerio de la Mujer, que por obvias razones ponen a una mujer ahí. Entonces, bueno, esos son de los retos que tenemos, que también desde el Estado a las mujeres puedan vernos dentro de las políticas públicas. Y bueno, tendremos otros grandes retos también, como la ley de extinción de dominio, que ojalá el año que viene tengamos una ley de extinción de dominio. Y una modificación de la ley de la Cámara de Cuentas, porque ahora mismo la ley de la Cámara de Cuentas no puede ejercer una función de persecución, no de persecución, sino de representación frente al Estado. Tiene que pasar obligatoriamente por el Ministerio Público. ¿Cómo así? Explíquenos. Ah, ya se acabó. Sí, ya. El último programa y ustedes parecen tráfico. Ay, Lady, gracias por participar en nuestro programa. Esto se llama Cerrar con Broche de Oro. Una participación excelente. Nos faltó tiempo para seguir conversando de los temas de nación, pero estamos felices por esta oportunidad que nos ha dado de cerrar así nuestro año. Y ojalá que el próximo año sea bueno para todos y para todas, a pesar de que tenemos la pandemia todavía, pues que tengamos un mejor país, porque al final un mejor país es mejor para todos. Así es, gracias por participar en Buenas noches, buenas suertes.